Crisis del COVID-19, desafíos y retos en precio de transferencia. Y vamos a considerar los siguientes aspectos: actual situación económica, consecuencias de la crisis económica en el régimen de precio de transferencia, las reestructuraciones empresariales en precio de transferencia asumidas para enfrentar la crisis. En primer lugar, vamos a abordar el tema actual situación económica. Se ve que hay un efecto en el sistema financiero, freno de inversiones en la AFP, paralización de contrataciones, interrupciones de la cadena de suministros, incremento de la economía digital, reestructuración empresarial, cambio modelo de negocio. Y esto vemos que afecta el PBI de los sectores agropecuario, pesca, minería metálica, industria no primaria, construcción, comercio y servicios en el año 2020. Otro aspecto a tratar es consecuencias de la crisis económica en el régimen de precio de transferencia. Los grupos multinacionales a nivel internacional están atentos a una recesión económica, pues esto genera impacto en el modelo de negocio, en la situación fiscal, en los precios de transferencia, especialmente en aquellas industrias que han resultado más afectadas. Y el impacto lo podemos ver, 1, en las operaciones de financiamiento intragrupo, 2, actividades de manufactura, distribución y prestación de servicios, 3, modelos de precio de transferencia de riesgo limitado, 4, desaceleración del mercado y 5, documentación o el file de defensa. Vamos a ver ahora el impacto en las operaciones de financiamiento intragrupo. Primero, disminución en el flujo de caja a lo largo de toda la cadena de valor. Este hecho ha generado que las entidades financieras se vean en la necesidad de renegociar las condiciones de sus préstamos para apoyar a sus clientes mediante tasas de interés preferenciales, reperfilar las operaciones de financiamiento al mediano y largo plazo, el otorgamiento de periodos de gracia para el pago de capital e intereses, entre otros. En este sentido, es posible realizar ajustes en las políticas de financiamiento intragrupo, considerando las distintas alternativas que han surgido a partir del brote de COVID-19, con el fin de asegurar el flujo de caja para las compañías que conforman los grupos multinacionales. 2. File de defensa. Según cada empresa, se debe de contar con el detalle en un file de defensa lo apropiadamente sólido y evaluar las opciones reales del deudor en el mercado. Impacto en las actividades de manufactura, distribución y prestación de servicios. 1. Algunas industrias y negocios son más sensibles a los efectos de una recesión económica. Empresas que tienen mayor proporción de costos fijos para su operación puede que se vean más afectadas. Y es el caso de las industrias con costos fijos considerables, tales como la manufactura, y es probable que experimenten un efecto significativo. Algunas actividades de distribución se verán afectadas en la medida que necesiten vender un cierto volumen de inventarios para cubrir sus costos fijos. Y también aquellas de mayor proporción de costos variables. Y 2, la legislación laboral poco flexible. Los costos de la misma pueden asimilarse a un costo fijo a largo plazo para una empresa. Dependiendo de la duración de la pandemia, negocios con una importante fuerza laboral permanente pueden verse sustancialmente afectados. Impacto en los modelos de precio de transferencia de riesgo limitado. 1. Riesgo limitado. Las subsidiarias de distintos grupos multinacionales operan bajo modelos de riesgo limitado, basados en el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación.
Este modelo puede ser usado por manufactureros por contrato, proveedores de servicio por contrato y o distribuidores de riesgo ilimitado. 2. Rendimiento garantizado. El modelo de precios de riesgo limitado otorga a los contribuyentes un rendimiento garantizado por sus actividades. Se debe de tomar en cuenta que las autoridades fiscales del exterior podrían cuestionar el resultado de dichos modelos de precios de transferencia en el caso de una recesión o desaceleración significativa del mercado, que puede resultar del brote del COVID-19. Impacto en la desaceleración del mercado. 1. Riesgo del mercado. El perfil de riesgo de la filial, por ejemplo, un distribuidor de riesgo limitado típico, puede estar expuesto a ciertos riesgos del mercado que pueden resultar en una pérdida de flujos de ingresos. De igual manera, si el distribuidor es responsable de administrar y controlar sus costos fijos, podría estar expuesto al riesgo de costos fijos de acuerdo a su nivel. 2. Impacto del rebote del COVID-19. El análisis de riesgos debería partir de las condiciones incluidas en los contratos intercompañía que ha celebrado. Empresas sin contratos intercompañía, es recomendable que los contribuyentes observen el curso de negocios en los últimos años para el análisis del perfil de riesgo. Impactos, documentación, contratos y acuerdos. Primero, estrategia de soportar sus políticas de precios de transferencia. La documentación debe ser consistente con los resultados del análisis de riesgo. En la medida que una entidad local experimente una reducción significativa en su margen operacional o se encuentre en una posición de pérdida operativa, una explicación adicional y el soporte de dicho resultado debe ser suministrado. Adicionalmente, el análisis de la industria, generalmente incluido en la documentación de precio de transferencia, puede convertirse en un aspecto central y más significativo en las estrategias de análisis y documentación en los próximos años. Del análisis económico, los contribuyentes pueden requerir la aplicación de distintos ajustes económicos para respaldar y soportar los resultados propios y de sus subsidiarias, tales como los ajustes por costos fijos, determinados por el impacto en una disminución en el volumen de la operación. Mantener los registros de los costos y gastos extraordinarios incurridos para responder a la recesión del mercado. Y seguimiento detallado de la capacidad ociosa respecto de la mano de obra contratada, las plantas de producción e instalaciones de almacenamiento. 2. Políticas de precio de transferencia. Que avalen los necesarios ajustes significativos al cierre de uno o varios ejercicios fiscales como resultado de una profunda recesión económica. Es por ello importante que el mecanismo de dichos ajustes esté incluido en un contrato intercompañía y respaldado en la documentación de precios de transferencia. Las reestructuraciones empresariales en precios de transferencia asumidas para enfrentar la crisis. Esto significa poner a prueba los planes de crisis y continuidad de negocios. Medidas societarias. El régimen de celebración de juntas y consejos para admitir en todo caso que se pueden celebrar con ciertos requisitos tanto por audioconferencia como por videoconferencia. El plazo para la formulación de cuentas y los requisitos para modificar la propuesta de aplicación del resultado contenida en las cuentas anuales formuladas respecto a las que se someta a la Junta Ordinaria del año 2020. Nuevos plazos de formulación, verificación por el auditor
y aprobación de cuentas, en función de la distinta fecha en que las sociedades afectadas vayan a proceder. Reestructuraciones e insolvencias. 1. Análisis de cumplimiento de ratios económicos financieros, covenants, y solicitud de dispensas o waiver. 2. Refinanciaciones de deuda. Y 3. Reestructuraciones societarias. 1. Análisis de cumplimiento de ratios económicos, covenant y solicitud de dispensas o waivers. Vamos a ver el cumplimiento de los covenants. Se debe incluir el estudio de en qué medida el eventual incumplimiento de los mismos resulta achacable a la crisis sanitaria del COVID-19. En qué medida ello podría constituir un supuesto de fuerza mayor. En cualquier caso, es habitual que los contratos de financiación permitan que las empresas puedan solicitar a sus acreedores financieros, bancos, fondos, bonistas, una dispensa temporal a determinados compromisos. ¿Cuándo es waiver? En primer lugar, debe haber una solicitud de dispensa que se realice de forma puntual, para un momento o un periodo concreto. Se hace con anticipación suficiente y justificándolo adecuadamente. Es extraño que los acreedores lo denieguen de forma irrazonable. Es habitual que las solicitudes de dispensa estén sometidas a determinadas mayorías, de modo que no es obligatorio obtener la conformidad expresa de todos los acreedores financieros para, por ejemplo, obtener una moratoria en el cumplimiento puntual de ciertos ratios o compromisos u obligaciones. Revisar la no aplicabilidad de algún supuesto que permita la terminación anticipada de dichos contratos financieros, aunque existen determinadas obligaciones cuya dispensa suele estar habitualmente sujeta al consentimiento unánime de los acreedores financieros, como la de amortización obligatoria, pago del principal, liquidación periódica de intereses. 2. Refinanciaciones de deuda. Problemas estructurales, por ejemplo, la falta de liquidez prolongada en el tiempo, la incapacidad de dar servicio a la deuda financiera, la imposibilidad de cumplir con inversiones esenciales según el contrato de financiación. Depende de la clase de deuda, la fórmula legal para refinanciar ese endeudamiento será diferente. La situación de estado de alarma o de emergencia no constituye por sí sola un impedimento para iniciar y culminar un proceso de refinanciación estándar, siempre y cuando no sea precisa la intervención de terceros que no resulte posible debido a la crisis sanitaria. Puede comprender toda financiación de urgencia, por ejemplo, mediante préstamos puente o emisión de bonos, aunque no necesariamente otorgados por entidades financieras, así como toda financiación relacionada con las medidas aprobadas por el estado de emergencia. 3. Reestructuraciones societarias. En la situación actual, puede ser necesario culminar una reestructuración societaria iniciada antes del periodo de alarma o incluso iniciar una nueva. Algunas de las incertidumbres a las que se enfrentan las empresas pueden mitigarse a través de operaciones de modificación estructural, como las fusiones, segregaciones, absorciones, extinciones, escisiones o cesiones de rama de actividad. Las reestructuraciones societarias necesariamente exigen un estudio previo sobre sus consecuencias fiscales y legales. En todo caso, una vez que se ha decidido cerrar la reestructuración que estuviera en curso o iniciar una nueva operación,
no hay mayor problema en considerar estas operaciones como permitidas, pues todas ellas vienen sujetas a plazos perentorios y estas están permitidas. Tampoco debería resultar difícil justificar la necesidad de evitar daños patrimoniales irreparables en caso de no formalizarlas. Por esta razón, las operaciones de modificación estructural, como consecuencia de la declaración del estado de emergencia, deberían poder llevarse a término e inscribirse para tener plenos efectos frente a terceros. Igualmente, deberían poder iniciarse y concluirse sin interrupción todas aquellas operaciones de modificación estructural que tuvieran su justificación en asegurar la viabilidad de los negocios y actividades subyacentes. Sugerencias. Contacto con la gerencia corporativa. 1. Actitud proactiva. Contactar a los referentes en materias de precio de transferencia a nivel del grupo con el objetivo de conocer de primera mano las medidas de contingencia que se puedan estar tomando. Poder evaluar sus impactos locales en forma anticipada. Resulta clave discutir la responsabilidad que le cabe a cada una de las partes involucradas en la transacción, tomando en consideración dos aspectos. El primero, el perfil de riesgo definido por cada entidad, y el segundo, las funciones y activos involucrados. Y 2. Acciones de los competidores. Las respuestas adoptadas por competidores que operen con partes independientes pueden resultar una buena referencia de mercado para respaldar la toma de medidas similares al interior del grupo económico. Por ejemplo, incumplimiento o renegociación de contratos sin penalizaciones, reestructuraciones, cierres temporarios de instalaciones, diferimiento de plazos de pago. Será clave también analizar el periodo a comparar 2020. También el margen de utilidad de los comparables independientes. Algunas conclusiones. La clave está en anticiparse, analizar la información disponible y documentar el impacto de la pandemia en cada empresa en particular. Estar mejor preparados para enfrentar en el futuro una fiscalización que tendrá seguramente dos puntos de discusión vinculados a este tema. En primer lugar, la mayor o menor medida en la que la pandemia afectó el negocio local. En segundo lugar, teniendo en cuenta los activos, funciones y riesgos involucrados que la entidad del grupo económico debe responsabilizarse por las pérdidas derivadas de esta crisis. Superada la pandemia, las fiscalizaciones en materia de precios de transferencia tendrán aún mayor relevancia ante la necesidad incrementada de los países de defender sus bases imponibles, en un contexto de mayor presión recaudatoria, derivada del aumento extraordinario del gasto para enfrentar la emergencia sanitaria.